Dios les bendiga, amados hermanos. Qué placer poderles saludar. Le damos gracias al Señor por todas las cosas especiales que está haciendo en nuestras vidas. Les saluda el pastor Joel desde esta hermosa nación de Cuba y espero que usted pueda continuar con nosotros a través de este espacio. Hoy queremos hablar acerca del altar de Dios. Hablar del altar de Dios, creo que todos necesitamos, y sobre todo nosotros en esta nación sabemos que hay situaciones en diferentes lugares que después de este tiempo que hubo de la pandemia en el mundo, la economía ha sido de alguna manera atacada, la economía se ha estado tambaleando en muchas naciones. Y sabemos que hay muchas afectaciones, pero tenemos que tener algo por seguro. Y es que el reino de Dios, que es espiritual, en el reino de Dios no hay crisis, en el reino de Dios no hay adversidad. El reino de Dios ha llegado y está entre nosotros, bendito sea el Señor. Pero hay secretos y misterios de la palabra que necesitamos entender, que necesitamos recibir y poner por obra para poder ver el resultado, para poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Y uno de estos es conocer acerca del altar de Dios. ¿Qué es lo importante que necesitamos nosotros conocer y poner por práctica? Como siempre les digo a los hermanos, adquirir una hermosa prenda de vestir, pero no ponérsela y tenerla guardada, de nada vale. Solo cuando nos las ponemos, cuando es parte y podemos exhibirla, es que verdaderamente vale la pena el esfuerzo que se haya hecho. Asimismo es la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha revelado, necesitamos ponerlo por obra para que entonces podamos ver el resultado. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos del altar de Dios, hay un verso bíblico, hay algo que Jesús nos dice que creo que es importante entender. En Mateo capítulo 23, en el verso 18, bendito sea el Señor nos está diciendo aquí en la palabra: también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y Jesús dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Bendito sea el Señor. Creo que es importante que podamos reflexionar acerca de lo que Jesús nos está diciendo, porque hay algo que no hemos podido discernir, hay algo que no hemos entendido. Y generalmente estamos como esta generación, que creemos que es la ofrenda lo que es importante, lo que depositamos allí en el altar. Y lo que es importante es el altar de Dios, porque este es el que santifica la ofrenda para que sea acepta en la presencia de Dios. El problema es a qué altar estamos viniendo. ¿De qué manera nos estamos acercando al altar? Porque creo que esto es lo que traerá como resultado poder ver la bendición de Dios. Es importante que entendamos de qué vale tener una ofrenda sin un altar que la santifique, amados hermanos. Es así como tener una buena semilla, pero no tener una buena tierra para sembrarla. Tenemos que entender que el altar es un lugar de transferencia. El altar es el lugar donde el pueblo viene y deposita sus sacrificios y entonces le es transferida la bendición de Dios. Entonces le es transferida la santidad del altar. Entonces le es transferida la gloria de Dios al pueblo. Por eso que el Señor le dio ordenanzas a Moisés de que estableciera el tabernáculo. Y que en medio, es decir, alrededor del tabernáculo estuvieran las 12 tribus de todo el campamento. Porque de alguna manera se estaba estableciendo el altar de Dios en el centro del pueblo. Porque del altar de Dios es que fluye la bendición para el pueblo. Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos un altar, pero un altar santificado para podernos acercar y que del altar nos sean transferidas la bendición, la gloria y la manifestación de Dios. Entonces algo nos está faltando y hoy estamos poniendo la vista en la situación económica, estamos poniendo la vista en los problemas, en que no hay, en la escasez, y no nos damos cuenta que el reino de Dios continúa inalterable en medio nuestro. Pero tenemos que saber que hay principios
que tenemos que aplicar si queremos ver entonces los resultados. Y uno de estos es entender acerca del altar, que el altar es el que santifica la ofrenda y que necesitamos un altar santificado para poder ser bendecidos. Bendito sea el Señor. Pero por eso vamos a hablar acerca de la bendición de Dios, es decir, los tres niveles de la bendición. Todos queremos la bendición, de lo que hablamos es de la bendición. Y de alguna manera, sea en el área de lo material o en lo espiritual, todos queremos la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay tres niveles de la bendición y todo surge a partir de lo que estamos hablando, de poder entender acerca del altar. Vamos, para no dilatar el tema, vamos a hablar acerca de estos tres niveles de la bendición. De esta manera en que nosotros podemos escalar los principios que debemos aplicar para ser bendecidos. ¿Sabe? Cuando Dios llamó al pueblo y estableció allí el tabernáculo y le dio ordenanzas a Moisés, Dios estaba escogiendo un pueblo especial para sí, la descendencia de Abraham. ¿Y sabes para qué los estaba escogiendo? Para bendecirlos. Bendito sea el Señor. Por supuesto que había un gran propósito. No vamos ahora a hablar acerca del propósito del llamado de Abraham, de la descendencia de Abraham, pero sí debemos entender de alguna manera de que Dios los estaba escogiendo y los estaba apartando de todos los pueblos para bendecirlos de una manera especial, para bendecirlos, para transferir sobre ellos la bendición del altar que les estaba ordenando allí a Moisés que estableciera y que el pueblo estuviera alrededor del altar. Dios nos ha llamado para bendecirnos. Como pueblo, como el Israel espiritual, como la descendencia de Abraham espiritual, nosotros estamos llamados para ser bendecidos. Estamos llamados para que la bendición de Dios fluya hacia nosotros y fluya a través de nosotros para nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. Si algo de esto no estamos viendo, algo está faltando y hay principios que no estamos aplicando. Veamos rápidamente los tres niveles de la bendición. El primer nivel de la bendición es el altar. Precisamente el altar de lo que estamos hablando, porque es al altar donde traemos nosotros nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestros sacrificios. Es al altar de Dios al que se acercaba el pueblo para traer sus sacrificios según las ordenanzas y según las diferentes fiestas anuales, los sacrificios que eran diarios, se traían al altar de Dios. Ahora, lo primero que debemos saber es no solo de lo que le hablaba, de que el altar debe estar santificado. El problema es que no se concibe un altar sin sacerdocio. Bendito sea el Señor. No se concibe un altar sin sacerdocio. Entonces, donde esté presente un altar, tiene que haber un sacerdocio dedicado y santificado al altar. Es por eso que el Señor le dice en Números 18, verso 7, y yo le invito a que estudie el capítulo completo de Números 18, porque hay muchas cosas que no hemos entendido y yo no quiero llevar más allá esta reflexión, pero la iglesia viene una gran renovación, viene una gran reforma, ¿por qué no decirlo? Para poder entender estos principios que no nos han sido dados por ley, pero sí como principios espirituales para poder recibir la bendición que está contenida dentro de ellos. Bendito sea Dios. Entonces, usted puede estudiar el capítulo 18 y vamos a ver muchas cosas allí importantes. Pero ahora les hablo, en este verso 7 el Señor le dice a Aarón: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. ¿Qué le está diciendo el Señor a Aarón? Le está diciendo: mira, tú estás llamado, tú y tus hijos, para que guarden todo lo relacionado con el altar. Es decir, del velo adentro es allí donde ustedes ministrarán, y allí es entonces donde ustedes estarán guardando vuestro sacerdocio, que es el don que has recibido. Amados hermanos, es necesario que para que haya un altar santificado haya un sacerdocio dedicado, haya un sacerdocio consagrado, haya un sacerdocio dedicado a la obra de Dios. El pueblo está trayendo sus sacrificios a un altar, y lo voy a decir directamente, está trayendo sus sacrificios a un altar que está contaminado. Y yo no estoy hablando ahora mismo
de principios de la ley. No estoy hablando de la ley, no estoy hablando de que ahora Cristo nos abrió un camino, nosotros podemos entrar, nuestros sacrificios son aceptos, la obediencia y demás. No, amado hermano, estoy hablando de los principios de la bendición, que se mantienen inalterables porque Dios estableció, y aunque lo hemos asumido por medio de la fe, que nuestros sacrificios, que son la ofrenda, las primicias, los diezmos, lo hemos asumido, lo hemos creído por medio de la fe. El que lo hace bien lo hace, el que no lo hace no se juzga. Pero si creemos que aquí hay una bendición contenida, entonces tenemos que aplicarlo de la manera o conforme a los principios que fueron establecidos. Y el problema es que no hay un sacerdocio dedicado al altar. El sacerdocio está dedicado a muchas otras cosas, pero no está guardando la santidad del altar y está contaminando el altar. Y viene el pueblo con sus sacrificios a un altar que está contaminado. Y estamos buscando una bendición, pero Dios no va a derramar la bendición en un altar que no está consagrado, porque no hay un sacerdocio consagrado al altar. Y sé que mucha gente de alguna manera ha aceptado, y no estoy aquí para juzgar ni para criticar. El que no lo hace tendrá sus razones, pero entiendo que Dios llama al sacerdote para que se dedique al altar. Entiendo que Dios llama al sacerdote para que se consagre, para que cuando el pueblo llegue al lugar de transferencia, entonces pueda depositar lo que trae sus sacrificios a un lugar donde le serán transferidas la bendición, porque hay un altar y un sacerdocio santificado. Bendito sea el Señor. Y hay muchas cosas y profundidades que pudiéramos hablar aquí, pero no es la idea ahora en esta reflexión hablar de profundidades, porque muchas veces una de las cosas por las que los sacerdotes, no quisiera alargar más el tema, pero una de las cosas por las que los sacerdotes han dejado del altar y han declarado la mesa del Señor despreciable, es porque realmente muchas veces no están obteniendo de su dedicación al altar todos los beneficios que deberían. Primero, porque el pueblo no está obedeciendo a Dios en respecto a este principio de fe, y segundo, porque el sacerdote está buscando sustento de otra manera y haciendo quizás otras cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces el sacerdote está dedicado es decir, de alguna manera tiene todas las tareas y responsabilidades inherentes al pueblo, a la iglesia y demás, porque aquí también hemos ignorado el servicio levítico, porque el Señor le dice aquí en número 18, yo te he dado a la tribu de Leví, a los levitas, a tus hermanos, para que ellos sirvan también en el tabernáculo. Y para que ellos, bendito sea el Señor, también reciban de los beneficios. Yo no voy a extenderme acá, pero en números 18 indague, porque hay una bendición para el sacerdote y una bendición para los levitas, que no es la misma. Diezmo y ofrenda no es lo mismo. La ofrenda es especial porque es dada de amor y es lo que Dios dedica al sacerdote. El diezmo es aquello que hacemos por obediencia y Dios lo dedica al ministerio levítico para que ambos, cada uno dentro del velo y otro fuera del velo, pero que cada uno de estos ministerios, sacerdotes y levitas, se dediquen únicamente al altar de Dios, para que se mantenga un altar santificado, y aunque es principio de fe, para que cuando el pueblo se acerque alcance la bendición que está en el altar y le sea transferida esa bendición, ese nivel de gloria. Aquí hay mucho de qué hablar, pero solo estoy reflexionando e invitándole a escudriñar las Escrituras. El primer nivel de la bendición del pueblo es acercarse al altar. Este es el primer nivel. Cuando usted viene con sus ofrendas, con sus primicias, con sus diezmos, aquí hay muchas cosas importantes. Aquí hay que aprender qué pasó con Abel, qué pasó con Caín. Yo de verdad no me quiero extender. ¿Qué pasó? Caín nunca antes había oído hablar acerca de acercarse a traer una ofrenda. Y Caín sintió traerle una ofrenda al Dios creador. Y Caín vino con su ofrenda. Y lo hizo sin que antes nadie le hubiese hablado. Pero algo pasó, porque andando el tiempo viene entonces Abel y ofrece también una ofrenda. Mas la palabra dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín. ¿Y cómo es posible si Caín se acercó primero? ¿Cómo es posible si él sintió esta iniciativa? ¿Cómo es posible quizás Abel vio lo que Caín hizo y después él se acerca? Porque acercarse al altar, aquí le dejo una semilla profética, una simiente profética. Acercarse al altar no es una cuestión simplemente de la voluntad del hombre. Acercarse al altar hay que discernirlo espiritualmente.
porque es el Señor el que nos invita al altar. Acercarse al altar hay que discernir cómo es, cómo nos acercamos, cómo presentamos la ofrenda. Caín simplemente lo hizo, pero Abel esperó para discernir cómo debía hacerlo, en qué momento debía acercarse al altar, de qué manera presentar su ofrenda para que sea vista con agrado. Y hoy en día, aunque decimos que el primer nivel es el altar de Dios, pero el pueblo está pasando el altar tal por pasar. El pueblo viene con su ofrenda, con sus sacrificios y simplemente allí lo ponen, lo hacen de diferentes maneras. La colecta, yo no quiero criticar, pasan por puesto, la gente ahí quien se siente presionado y simplemente deposita. Este no es el principio espiritual, no es ley, por supuesto, pero no es el principio espiritual que desatará una bendición sobre el pueblo. Abel buscó discernir cómo acercarse al altar, cómo hacer que Dios mirara. Hay mucho pueblo pasando al altar, pero Dios no está mirando con agrado la ofrenda, por tanto no hay bendición. Pero si discernimos espiritualmente cómo acercarnos con nuestro sacrificio, en qué momento hacerlo, cómo Dios nos está llamando, Dios mirará con agrado. Y cuando Dios mira con agrado, hay bendición sobre el pueblo y nunca habrá escasez. ¿Y cuánto estamos necesitando eso? Entonces, y más allá, amados hermanos, quiero compartirte un secreto. Es el Espíritu Santo el que te llama al altar. Es el Espíritu Santo el que toca y te dice, este es el momento, es así, esto es lo que debes dar. Es el Espíritu Santo el que te muestra, el que te invita al pasar al altar, el que te trae discernimiento para saber cómo llegar al altar de Dios, cómo tocar. No es la colecta, no es que pasaron y se supone que hay que sacar un menudo y echarlo. No, amados. Es un momento especial acercarse al altar. Es un momento de gloria. Hay veces que tenemos que acercarnos como la viuda con todo lo que tenemos, con el corazón envuelto en unas monedas. Pero ese es el momento en que entonces habrá una gran transferencia de gloria. Tanto fue lo que aconteció cuando aquella viuda tomó las 2 únicas monedas que alguien le había regalado, el único sustento del día, y decidió allí echarla. ¿Por qué? Porque creyó, bendito sea el Señor. Y hasta hoy estamos hablando de lo que esta mujer hizo. Así que imagínense cuánta bendición vino sobre ella. El primer nivel es el altar de Dios. El primer nivel de la bendición. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca del altar, acerca del sacerdocio, del ministerio levítico, de cómo acercarnos al altar, de en qué momento hacerlo, de saber que es más bien una invitación del Espíritu Santo y es un momento de gloria para que tu vida cambie. Porque la ofrenda te lleva a un nivel de adquisición mayor. El diezmo es obediencia, pero la ofrenda siempre te llevará a un nivel mayor. Bendito sea el Señor. Mucho, amados, que compartir acerca de esto. Solo trato de alguna manera de resumir algunas de las cosas que Dios ha ministrado a mi espíritu. El segundo nivel de la bendición es la siembra. Tenemos que entender el segundo nivel de la bendición es la siembra, porque por medio de la siembra es que nosotros podemos garantizar una gran cosecha. Es decir, ya no estamos hablando solamente de acercarnos con nuestros sacrificios, diezmos, ofrendas y primicias. Estamos hablando de un momento en que sentimos de Dios y somos invitados por el Espíritu a sembrar. Usted puede tomar una semilla y sembrarla en una persona, sembrarla en un ministerio, sembrarla a través de un evento, sembrarla, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque hay un principio de la semilla. Que la semilla siempre tendrá el poder, tendrá contenida el poder de hacer que esa semilla germine, que crezca y que se multiplique. La siembra, amado hermano, es el segundo nivel que nos lleva a una bendición mayor. Siempre que nos acerquemos para sembrar, habrá asegurada una gran cosecha. La semilla tiene el poder implícito de multiplicarse en gran manera. Por eso la palabra dice en Isaías 55:10, porque como desciende desde los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra. ¡Wow! La siembra, amados hermanos, está garantizada. Dios hace que realmente la semilla germine, que produzca y que dé más semilla. Por eso siempre habrá semilla para el que siembra. Siempre habrá semilla para aquel que siembra. Escuché el testimonio de un ministerio
Escuché el testimonio de un ministerio que recién comenzaba. No tenían local, no tenían un templo, pero le creyeron al Señor. Y quisieron sembrar en un ministerio, quisieron sembrar una semilla. Y comenzaron a recaudar de alguna manera. Les fue difícil, fue un principio. Y creo que quisieron tener $10,000 para esa siembra. Y estuvieron días, estuvieron tiempo tratando de tener este dinero de alguna manera hasta que lo completaron. Y se acercaron, bendito sea el Señor, a un ministerio judío y sembraron la semilla. Porque ellos están ahí y aunque de alguna manera no han reconocido plenamente la verdad y la revelación que tú y yo hemos tenido, pero siguen siendo aquella generación, es decir, aquel pueblo sobre el cual Dios pronunció la bendición, siguen siendo buena tierra. Ellos sembraron esta semilla en este ministerio hebreo, en este ministerio judío, y Dios al poco tiempo les dio un templo, amados hermanos, sin pagar un centavo, bendito sea el Señor. El principio de la siembra. La semilla tiene el poder de multiplicarse. Entonces, siempre que te acerques con una semilla, invitado por el Espíritu Santo, y recuerda, hago énfasis en esto, yo quiero decirte, sacrificar a Isaac fue poderoso según lo que hizo Abraham, pero no todo el mundo es llamado a sacrificar a Isaac. A veces creemos que si tomamos algo y simplemente lo llevamos y simplemente lo sembramos, está asegurado. Trate de buscar guianza en el Espíritu Santo en todo aquello que va a hacer, porque Él es el que te invita a que te acerques al altar o que te acerques a sembrar sobre una persona. Él te va a mostrar el tiempo, la manera, y estará asegurada la bendición. Bendito sea el Señor. El principio de la siembra. Y el tercer nivel es el nivel de la honra. Rápidamente puedo decirle que el Señor Jesús en Juan 12:26 nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El tercer principio que nos asegura una gran bendición es la honra. Y mire que estos niveles nos van llevando a nuevos niveles de bendición y de adquisición. Acercarnos al altar. La siembra, bendito sea el Señor, nos lleva a un nivel superior, porque según sea la semilla que tú siembres sobre esa persona, sobre ese ministerio, así será la gran cosecha. Y la honra ya es un nivel mayor, ya es un nivel superior. ¿Por qué? Porque hay poder en la honra. El poder de la honra nos retribuye en oro, bendito sea el Señor. Por eso la imagen que viene a nuestras mentes de lo que es honrar es aquellos 24 ancianos que teniendo sus coronas de oro se postran ante el gran trono y allí echan sus coronas de oro para honrar a Dios. Entonces, cuando honramos, amados hermanos, cuando Dios nos muestra, ¿de qué se trata? De que muchas veces Dios quiere honrar a alguien. Dios quiere honrar a una persona, Dios quiere honrar un ministerio, Dios quiere honrar a un ministro. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo sabe cuando se quiere honrar a alguien. Y si entendemos acerca del poder de la honra y podemos darnos cuenta de lo que sucede, siempre estaremos buscando discernir en el Espíritu y poder recibir de Él el conocimiento de a quién Dios quiere honrar. Y cuando entendemos que Dios quiere honrar a una persona, que Dios quiere honrar un ministerio, le decimos al Espíritu Santo: aquí estoy, yo quiero hacerlo. Y qué bueno cuando somos parte de lo que Dios quiere hacer y con nuestros recursos, con lo que tenemos, nosotros vamos y honramos a ese ministerio. Y quiero decirte, cuando se trata de honra, es honra. No se trata de que tomé quizás un dinerito y se lo di a una persona, no, es honra. Damos lo mejor, de la mejor manera. Aún la envoltura muestra que es algo de honra. Lo que hacemos lo hacemos con excelencia. Si vamos a bendecir, bendecimos en todas las áreas. Si vamos a servir, servimos con excelencia. Es honra, es poner tu corona de oro. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros nos hacemos objeto, es decir, el medio por el cual Dios quiere honrar a alguien, lo entendemos, lo discernimos y honramos a una persona, wow, amados,
La retribución es oro, porque la honra es oro. Bendito sea el Señor. Y el oro es el dinero de intercambio de Dios. Cuando nosotros honramos, Dios nos honra. Por eso Jesús dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, porque si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando Dios quiere honrar a alguien y tú das el paso para servir, para ser tú la persona que honre con sus medios, con sus recursos a esa persona, a ese ministerio, estás sirviéndole al Señor y tendrás un lugar de honra. Y la honra para ti será oro, que es el dinero de intercambio de Dios. Nunca te faltará la bendición y la provisión de Dios. Y yo he sido testimonio de la retribución en oro de la honra. En cierta ocasión tuvimos un evento, y en ese evento sentí, es decir, pude discernir espiritualmente, de eso se trata, de que Dios quería honrar a unos pastores retirados, que muchas veces olvidamos a estos hombres que sirvieron por muchos años y que hoy ya están ancianos y están retirados, quizás en este sentido, ya no están a tiempo completo en el ministerio, pero ahí están, mostrando al mundo lo que hombres y mujeres han hecho sirviéndole al Señor, aun cuando han llegado a la vejez. Y hermanos, entendí lo que es la honra, pude captar todo el principio, y ¿qué hice? Busqué lo mejor para ellos. Recuerdo que buscamos ponerle un transporte muy especial, con todas las condiciones de transporte, con su aire acondicionado, que acá se ve muy poco. Los buscamos a su casa, los trajimos al evento. Antes del evento les servimos una mesa y se sentaron ellos con sus esposas allí y pudieron disfrutar de todo lo que se les sirvió. Se les honró de una manera especial, se les sirvió lo mejor. Después, en el evento, hubo un momento donde ellos pasaron al frente y toda la congregación, los pastores y ministros que habían, reconocieron el ministerio de estos hombres. Bendijeron a estos hombres, pero recibieron la bendición de ellos. Bendito sea el Señor de sus años de servicio. Después que terminó todo, les pudimos dar un presente también a cada uno de ellos. Después también buscamos un transporte y los llevamos de una manera especial hasta sus hogares. Y una de las señales que me mostró que estábamos haciendo lo que Dios quería hacer es que ellos expresaron: nunca antes nos habían honrado así, nunca antes habíamos recibido tanta honra, tanta bendición, nunca antes nos habían tratado con tanto cuidado. Hermanos, esto fue confirmación de que estábamos haciendo lo que Dios quería, de que Dios se estaba alegrando en su corazón en los cielos. Y cuando honramos a alguien, porque creemos que Dios lo quiere hacer y el corazón de Dios es alegrado, la bendición de Dios viene. Mi esposa y yo siempre estuvimos orando y diciendo que el día que saliéramos del ministerio no teníamos un hogar. Y de manera extraordinaria, no quiero extender el tiempo, unos meses después, Dios nos suplió un hogar, una casa en el centro de la ciudad. De una manera extraordinaria, Dios nos suplió y pudimos comprar una casa con todas las condiciones como mismo nos hubiese gustado. Y la gente se sorprendía, hasta nosotros quedamos sorprendidos, y la gente se decía: pero ¿y bueno qué pasó? El poder de la honra. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bendito sea el Señor. El nivel de la honra es poderoso. Yo no quiero extenderme, pero hay 3 niveles, hermanos, que siempre lo llevarán a un nivel de adquisición mayor. Ya lo sabes, el altar es la siembra y es la honra. Bendito sea el Señor. Si hay un altar santificado, si hay un sacerdocio santificado, sus sacrificios allí serán bendecidos. Siempre que usted siembre como un principio, el principio de la semilla, habrá una gran cosecha, y siempre que honre, Dios lo honrará. Bendito sea el Señor. Así que le damos gracias al Señor. Hagamos una oración. Padre, te damos gloria y honra, oh Dios. Te bendecimos en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Te bendecimos por las cosas que haces, Señor Padre Santo, en nuestras vidas. Bendice al pueblo, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Que esta palabra quede sembrada en sus corazones, que haya multiplicación, que haya bendición para sus vidas, Señor. Que cambie todo su entorno, que todo sea totalmente transformado y cambiado. Que ya no hablemos más de escasez, de situación o de adversidad, que siempre estemos viendo abundancia delante nuestro porque hayamos aplicado estos principios. Todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Te decimos amén y amén. Bendito sea el Señor.
Qué bueno, amados hermanos. Le doy gracias a Dios por compartir junto a nosotros. Espero te suscribas al canal, que estés recibiendo cada video que nosotros podamos compartir, que compartas estos videos con otras personas que lo necesitan, porque así, de alguna manera, YouTube los comparte para que otras personas los reciban y que de alguna manera estés orando por nuestro ministerio, estés orando por nosotros, por este canal, voz que clama en el desierto, porque hay una voz que está clamando. Te bendigo, amado hermano. Shalom.